grabación, Marco? Creo que ya está. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Tardes, perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Ver el día de ayer el ángel de la independencia repleto, unidos los mexicanos, la sociedad civil y los partidos políticos, es una muestra clara de que estamos haciendo bien las cosas en el Frente Amplio por México. El ánimo de esperanza que se siente en todo el país es maravilloso. Hay una mujer que coordinará al Frente Amplio por México. Hay una mujer que sacará a Morena de Palacio Nacional. Ver a Xóchitl Gálvez acompañada de madres buscadoras, de trabajadoras del hogar, de integrantes de la sociedad civil organizada, de los pueblos indígenas, de los partidos políticos, es sin duda como deben hacerse las cosas. Solo del lado de las víctimas, de la clase trabajadora y de los indígenas, es como este país puede salir adelante. En la Ciudad de México también necesitamos sacar al mal gobierno de Morena. Su corrupción y su negligencia se hace obligado que se elimine, porque claramente hoy hay una complicidad y una componenda con los criminales. Se necesitan cortar las raíces de la corrupción de Morena que tanto ha dañado a los capitalinos. Merecemos vivir en condiciones dignas y seguras, con las mismas oportunidades para todas y todos. La ciudad debe ser un lugar donde la gente esté segura, donde salir de tu casa no signifique arriesgar la vida, donde ser mujer no sea un peligro. Una ciudad en donde ser joven sea sinónimo de oportunidades. Una ciudad en donde nadie se sienta con el derecho de robarte. Una capital en donde el transporte público sea digno y de calidad. Hay 3 prioridades para los capitalinos: combatir la brutal inseguridad que se vive todos los días, erradicar la corrupción que beneficia a quienes están en el poder y mejorar las condiciones de movilidad, porque hoy se vive, lamentablemente, un constante riesgo. Necesitamos mayor presupuesto en materia de seguridad. Las condiciones dignas en las que tiene que vivir un elemento policial, con capacitación constante. Es necesario reforzar a las policías de proximidad para que quien te cuide te conozca, lo conozcas y se combate efectivamente la impunidad y, por supuesto, ya no haya esta brutal inseguridad. Necesitamos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien robe, desvíe o use los recursos públicos en su beneficio debe ser sancionado. Fue por corrupción que se cayó la línea 12. Fue por corrupción que 2 hermanas murieron en una alcantarilla. Fue por corrupción que murieron los niños en el colegio Repsamen. Y fue por corrupción que la señora Sheinbaum ha podido financiar una campaña ilegal desde hace años. Necesitamos un plan maestro de vialidades en la ciudad para que los trayectos no se vuelvan inhumanos y no se pierdan tantas horas de vida para llegar a tu trabajo o para regresar a tu casa. Se necesita una reestructura vial inteligente y con planeación que permita que los capitalinos puedan tener una mejor calidad de vida, puedan tener un transporte público digno, tal como pasa en las ciudades más pobladas del mundo, en donde subirte al metro, pues claramente en esas ciudades sí es seguro, no como aquí en esta capital. La Ciudad de México merece renacer, merece un gobierno comprometido, capaz, trabajador y honrado. Muchas gracias, querido Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Gerardo Segura, quien le pregunta: las fiestas lujosas a las que asiste el hijo del presidente, bueno, creo que quiso decir encabeza u organiza, el hijo del presidente José Ramón López, con lujos excesivos, reflejan lo que siempre ha sido Morena y el gobierno de López Obrador.
mentiras, engaños, falsedades sobre austeridad, respaldos a los más pobres y combate a la corrupción. Los desnuda como los más corruptos, despilfarradores e inmorales. ¿Qué opina usted? Bueno, déjame decirte primero que nada que es una vergüenza ese video que se ha viralizado y que, por cierto, yo he subido a mis redes sociales exigiéndole al presidente López Obrador que nos informe a todo el pueblo de México si es su familia, si es su hijo, porque es un video que demuestra los excesos, las excentricidades. Peor aún, demuestra que claramente en este gobierno de Morena hay una brutal corrupción. Es una fiesta que, por supuesto, no podría pagar el 99.9% de los mexicanos, mientras 60 millones de mexicanos viven en pobreza. La familia de López Obrador abusa del poder y demuestra que, por supuesto, mienten, roban y traicionan todos los días. Muchas gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de permítame, sí, qué opina de los engaños a los ciudadanos sobre las obras inservibles que supuestamente ya están en marcha, sin servir ni operar en la realidad? Otra falsedad de López Obrador y su gobierno, ¿qué opina? Claro, a ver, López Obrador vive en un mundo irreal. López Obrador vive en Amlolandia. Lo que está pasando con estas obras que son un barril sin fondo es una vergüenza, porque en lugar de haber gastado esta cantidad de recursos en un aeropuerto que no tiene vuelas, en una refinería que, por cierto, dicen que ya va a empezar a refinar, pero nomás no vemos claro, y también en un tren que, pues evidentemente ya demostró que ni es rápido, ni cuando menos hay certeza de cuándo lo van a acabar para que de verdad pueda ser utilizado. Con todas esas serie de mentiras, lo que López Obrador ha hecho es dañar a los mexicanos, porque esos cientos de miles de millones de pesos se debieron de haber ocupado para que hubiera medicinas, para que hubiera seguridad, para que en la Ciudad de México el metro fuera seguro y no arriesgaran todos los días los capitalinos su vida en el transporte público. Es claro que López Obrador miente y es claro que no tiene cómo resolver las necesidades de los mexicanos. Se le está acabando el sexenio y lo único que hemos visto de transformación, pues claro, son las transformaciones en las fiestas de su familia. Gracias, senadora. Le pregunta finalmente Gerardo Segura, la última de él, dice, ¿considera que es usted la mejor posicionada para la candidatura de la Ciudad de México? Bueno, yo he dicho que como quieran quiero y que por supuesto voy a participar en la metodología que se defina. He trabajado durante más de 20 años a favor de los capitalinos. Tengo una carrera sólida, fuerte. He demostrado que se puede ser una servidora pública honesta y por supuesto que estaré en la competencia una vez que se defina la metodología para encabezar los trabajos del frente aquí en la Ciudad de México, que por cierto, necesita renacer. Muchas gracias, senadora. Le pregunto a Israel Aldave, ¿qué opina del destape del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para ser candidato de Morena al gobierno de la ciudad? Sí, leí la nota, pues yo lo que le recomendaría al secretario es que ojalá se pusiera a darle resultados a los capitalinos, que yo respeto mucho su trabajo y sé que por supuesto es un gran reto, pero hoy los capitalinos necesitan seguridad. También sé que el dedito de López Obrador está pues claramente definiendo las candidaturas, así es que pues seguramente ni encuestas, ni primarias, ni foros van a hacer en la Ciudad de México en Morena. Lo que van a hacer es solamente recibir la instrucción de López Obrador. Gracias, senadora. Pregunta también Israel Aldave, ¿y en
¿Y en qué se encuentra el proceso de definición de los aspirantes del Frente Amplio por México a la capital del país? ¿No considera que se están tardando las dirigencias de PAN, PRI, PRD? Bueno, ayer ya tuvimos este recibimiento por parte de Xóchitl Gálvez como la coordinadora nacional del Frente Amplio por México. Y a mí me da muchísimo gusto que sea mi compañera y amiga, una mujer, por cierto, quien dirija este gran trabajo para detener al populismo. Hoy claramente la esperanza está en manos de Xóchitl Gálvez. Y yo creo que una vez terminado este proceso que concluyó ayer con este maravilloso evento, por cierto, en el Ángel de la Independencia, pues habremos de seguir en las entidades federativas y ojalá el PAN, PRI y PRD se puedan poner de acuerdo lo más pronto posible. Sabemos que el acuerdo es que el PAN defina la metodología y una vez que esta metodología sea claramente ya acordada, por supuesto, estaré participando. Claro, Kenia va. Lo he dicho en mis redes sociales, lo he dicho en varios eventos y estoy convencida que hoy a la Ciudad de México le urge una jefa de gobierno honesta, una jefa de gobierno trabajadora, una jefa de gobierno que no esté pensando en una siguiente elección, sino solamente trabaje para que esta Ciudad de México renazca. Estaré levantando la mano y, por supuesto, espero que la metodología pronto se defina. Gracias, senadora. Le pregunta Rita Cerón, saber su opinión respecto a las reformas que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, planteó a senadores de Morena como prioridad para este periodo de sesiones. ¿Las acompañarán, sobre todo la de la Guardia Nacional? Bueno, sí, he leído igual las noticias de pues, esta propuesta que llegará al Congreso mexicano. Pues primero habremos de ver en estricto sentido de qué van las iniciativas, de qué se tratan cada una de ellas, incluso en dónde será la Cámara de Origen, ya sea diputados o senadores, y una vez que la conozcamos o las conozcamos, porque entiendo que son varias, pues por supuesto estaremos haciendo un análisis. Empiezo a decir que yo siempre he votado a favor de los programas sociales, siempre a nivel local en la Ciudad de México, como integrante de la Asamblea Constituyente, de esa asamblea que, bueno, pues incluso hizo por primera vez la Constitución en esta capital, voté a favor de los programas sociales y también lo he hecho como diputada federal y como senadora. Así es que en términos de programas sociales, me parece que solamente habremos de ver cuál es la propuesta formal. Y a propósito de la Guardia Nacional, bueno, pues sin lugar a dudas, ustedes conocen la posición que hemos tenido desde el PAN y desde el bloque opositor, así es que también esperaremos a ver cuál es la propuesta final, digamos, los puntos sobre las IES y estaremos fijando una posición. Gracias, senadora. Le pregunta Karina Aguilar, le manda dos preguntas. La primera, ¿nos podría decir cuáles serán los temas que impulsará la bancada en este periodo ordinario? Sí, Karina, es claro pues que para nosotros en el PAN, para todo el grupo parlamentario y por supuesto para una servidora, la prioridad es generar los acuerdos suficientes para que los nombramientos pendientes ya por fin se puedan resolver en el Senado de la República. No cumplir con esta obligación para los senadores es una falta de respeto a las instituciones y por supuesto a las y los mexicanos. Uno de los temas prioritarios que discutimos en la plenaria y que por supuesto incluso en su momento hizo saber mi coordinador es el tema de la seguridad. Para nosotros es urgente, es necesario seguir presentando iniciativas y sabemos que para Morena pues no es la prioridad, no generan los dictámenes, no hacen los debates correspondientes, pero nosotros no quitaremos el dedo del renglón. Nosotros seguiremos presentando iniciativas que puedan permitirle a los mexicanos vivir con seguridad y bueno, pues seguiremos dando el debate para que esta anhelada seguridad por fin llegue a nuestro país, a nuestras casas. Es claro, pues, que esta estrategia de seguridad de abrazar a los delincuentes no le funciona a México, no le funciona a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Así es que vamos a continuar presentando iniciativas en la materia.
Un segundo tema que también para nosotros es absolutamente importante es la salud de los mexicanos y estaremos presentando iniciativas que fortalezcan la posibilidad de que los mexicanos puedan ir a pues, digamos, a un espacio público de salud y pueda haber medicinas, pueda haber doctores, pueda haber camas, pueda haber operaciones, pueda haber quimioterapias. Sabemos pues que hay un colapso hoy en términos del sector salud y bueno, sobre eso estaremos trabajando en este periodo de sesiones. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar también le pregunta, ¿considera que este periodo estará empañado por el tema electoral o podrán salir los pendientes que se tienen en el Senado? Lamentablemente este periodo va a estar empañado por el proceso electoral. Ya vemos cómo adentro de Morena no se ponen de acuerdo. Es claro que la división que Morena tiene por sus corcholatas está afectando al trabajo legislativo. Es evidente que no hay una prioridad para ayudar a los mexicanos, sino para ver quién sale más fortalecido o qué corcholata sale más fortalecida, lamentablemente con los votos del Senado de la República de Morena. Pero nosotros seguiremos dando el debate y seguiremos representando a millones de mexicanos que ya están cansados de la politiquería y que quieren seguridad, que quieren servicios de salud, que quieren vialidades dignas. Gracias, senadora. Arturo Cerda le pregunta, ¿qué lectura le da a la asistencia de López Obrador al último informe de gobierno de Alfredo del Mazo, dado que no había asistido a actos similares, ni siquiera de mandatarios de su partido? Sí, leí la nota y bueno, pues lamentablemente en el Estado de México, Morena hizo una serie de amenazas al electorado, hizo una serie de, pues yo diría, de acciones ilegales, derrocharon de una manera brutal en la precampaña y en la campaña esos señores de Morena para pues fortalecerse de una manera ilegal. Así es que, pues simple y sencillamente decir qué terrible que todas las ilegalidades de Morena en el Estado de México se dejaron pasar. Muchas gracias, senadora. Está conectada Leti Robles de la Rosa. Leti, tiene la palabra, por favor. Perdón, no sé qué le apreté y me había salido de aquí. Senadora, muy buenas tardes. Yo solamente preguntarle, ¿cómo está vislumbrando el escenario de negociaciones en el Senado? Porque, bueno, hoy vamos a tener en este próximo año al grupo de los ultras en el máximo poder del Senado, que es la mesa directiva, y tienen un asiento en la Junta de Coordinación Política. Todos sabemos que es ese grupo el que frenó el proceso de elección de los comisionados del INAI, y bueno, tienen ahí en cartera, si incluimos a los nombramientos 72 vacantes del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, pues hay pues al menos 200 nombramientos que están pendientes. Senadora, ¿cómo están ustedes vislumbrando la negociación? Bueno, primero que nada decirte que es muy lamentable que los grupos internos de Morena, las tribus o como se les refiera a estos grupos adentro del grupo parlamentario de Morena, pues que por culpa de ellos es que se haya detenido, entre otros, los nombramientos de los comisionados del INAI. Porque en su ambición de poder y en su lucha intestina adentro de Morena, a quien están dañando es a los mexicanos. Claramente se van a seguir peleando, claramente cada uno va a tratar de fortalecer a su corcholata y cuando pues queden los perdedores, que por cierto van a ser la mayoría, lamentablemente quien va a pagar los platos rotos son los mexicanos, porque así como han detenido los nombramientos en el Senado, también han detenido los dictámenes a favor de las leyes que estaban inscritas para ayudar a las y los mexicanos. Es obvio, pues, que hoy México está secuestrado por los grupos de poder adentro de Morena y cada vez más estos grupos se estarán polarizando.
hay evidentemente una exigencia de seguridad que no ven, nadie en Morena lo ve. Hay una exigencia de medicinas que nadie en Morena resuelve, sino al contrario, están pensando en cómo ganar la encuesta y en cómo quedarse o repartirse el botín político que lamentablemente, por cierto, demuestra que esa es su única obsesión, tener poder político, no darle resultados a los mexicanos. Senadora, en esa lógica, estaremos viendo un Senado de la República en su último año de la 65 legislatura más parlamentario, es decir, más en el combate verbal en los plenos, en el pleno, que legislativo, es decir, no veremos mucho trabajo de hacer nuevas leyes, de reformar, salvo esta reforma que buscan para pues, evitar el doble Congreso. ¿No ven ustedes que sea un periodo, un año de alta productividad? Sin lugar a dudas, todo parece, digamos, advertir que no va a haber una visión de prioridad para generar leyes y consensos, sobre todo, para que en este país se pueda vivir mejor. No, la única prioridad de Morena será debatir para tratar de que sus mentiras, las mentiras de Palacio Nacional, las crean en México. Y bueno, pues es obvio que cada vez más les cuesta trabajo que esas mentiras los mexicanos se las crean. Después de ver el video impresionante en donde se derrochan millones de pesos, se ve que esa fiesta costó una brutalidad de dinero, mientras hay mujeres y hombres que no tienen hoy para comer en su casa, pues es claro que se van a seguir en Morena aferrando al poder y aferrando al dinero. Qué mal, porque dijeron que no iban a robar, no iban a mentir y no iban a traicionar. Y claro que con esas acciones mienten, roban y traicionan todos los días. El Senado de la República está secuestrado por los grupos de Morena. Por eso es que no se han definido los nombramientos. Y efectivamente va a ser más bien un espacio para debatir, para hablar, pero no para construir, lamentablemente, porque en Morena no tienen intención de acordar, no tienen intención de llegar a ninguna ley que beneficie a los mexicanos. Solamente quieren seguir teniendo poder y dinero. Gracias, senadora. Gracias, Leti. Jefa, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la fuente por acompañarnos y estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Mucho éxito.